Hola a todos, muy buenos días y sean bienvenidos a este nuevo webinar que les traemos el día de hoy. Como ya lo saben, el título es El mapa definitivo para llegar a la migración y tener las soluciones de software adecuadas para tu empresa. En este caso es un webinar que si leyeron, digamos, como el contenido que vamos a tener el día de hoy, es realmente muy completo porque tocamos desde el lado del map o de toda la planeación estratégica que se debe tener en cuenta a la hora de llegar hasta la modernización y migración hacia la nube, así como también todos los servicios y soluciones complementarias que podemos encontrar en el marketplace de AWS. Para tomar estos dos temas tan completos, les quiero presentar a Nicolás Rodríguez. Él es nuestro BD experto en temas de AWS y es la persona que nos va a estar desarrollando todo este tema y resolviendo sus dudas, que los invitamos a realizarlas en el espacio de Q&A y en cualquier momento vamos a estar respondiéndolas. Entonces, Nicolás, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Ya ven mi pantalla para confirmar? Sí, la estamos viendo. Bueno, Ya se también me viene. acompaña compañero Juan David Buritica, también experto en temas de AWS, que nos va a acompañar también con la parte de explicación de la sesión. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Tenemos muchas cuentos para contarles hoy a nivel de AWS, cómo migrar estas cargas directamente y cómo nos apoyamos directamente en metodologías también de AWS para llevar las cargas más rápido. Entonces tenemos una agenda bien interesante donde vamos a ver todo un contexto de migración. Vamos a analizar casos puntuales de migración que estamos viendo hoy en nuestros clientes, como los Microsoft VMware, como los bases de datos, SAP, por ejemplo, y también vamos a enfocarnos puntualmente en cómo aprovechamos la metodología MAP y el programa de AWS para esto. Siempre iniciamos nuestras charlas en Software One, principalmente con valores. ¿Qué es el valor que quiero resaltar hoy directamente? Toda la necesidad a nivel de cliente, cómo nos enfocamos en esta necesidad de migración, que cada vez vemos más interés y los clientes están más interesados en aprovechar todo lo que son los beneficios de la nube y finalmente la velocidad. Estamos en un punto estratégico de migración en donde tenemos muchos beneficios a nivel de nube y también mucho financiamiento y apoyo en este caso de AWS para que migremos estas cargas directamente hacia la nube. Software One es un partner con muchos años de experiencias en AWS, tiene más de 11 competencias, 10 programas de certificación y es un partner de tipo Premier, es decir, es la última capa de experiencia que tiene a nivel de asociación con AWS para apoyar a los clientes en todo tipo de proyectos, migración, modernización, data, etcétera. Y dentro de lo que vamos a hablar hoy es cómo los apoyamos desde Software One en esta vía, en este viaje directamente hacia AWS. ¿Cómo empezamos, por ejemplo, a definir la estrategia, a desarrollar un assessment que nos permita entender lo que ustedes tienen a nivel de cargas locales y necesidades de migración y modernización? ¿Cómo diseñamos y planificamos las mejores prácticas para finalmente migrar las cargas hacia AWS? Una vez ya en AWS migrado, ¿cómo los apoyamos en operar estas cargas a nivel de gestión y administración de los proyectos? Empezamos a modernizarlos para llevar cada vez más beneficios, que vamos a hablar esto bien puntual, y cómo optimizamos los costos para cada vez reducir y poder invertir más en innovación directamente con los clientes. Listo. Dentro de toda la estrategia de migración y definición, nos apoyamos, por ejemplo, en el programa de MAP, que vamos a ver acá. Nos apoyamos, por ejemplo, en toda esta estrategia y funding que tiene AWS, la parte también de análisis de licenciamiento y assessment, y también servicios de administración como los Cloud Essentials desde Software One. Y tenemos nuestra ruta a nivel del metro, que es cómo apoyamos a nuestros clientes, tanto los que son nuevos en la nube como los que ya las usan, en entender y poder migrar con buenas prácticas, como por ejemplo un landing zone, que es la zona de aterrizaje que define gobierno de cómo administrar mis cuentas en AWS y cómo definir una estructura de funcionamiento, o también los que ya usan en la nube para evaluar, modernizar, optimizar y llevarlos a servicios, digamos, administrados que los podamos apoyar en todo este tema de manejo de cargas de nube. Dentro del viaje es importante hablar de dos cosas. Esta alineación que mencionamos y el advice, que sería como esta asesoría que podemos brindarles desde Software One. ¿Por qué? Porque para llegar directamente a la nube, si lo hacemos con una analogía, por ejemplo, podemos llegar subiendo el Everest, dependiendo de la cantidad de cargas que tengamos. Puede ser una montaña tan grande como el Everest, en donde empezamos a hacer un esfuerzo muy grande. Si lo hacemos solo desde mi empresa, cómo llegamos directamente a la nube con mucho esfuerzo directamente, con muchos tropiezos en el camino, o cómo logramos un advice directamente de Software One
para en este caso irnos como en un cohete a la nube, tener una zona de aterrizaje y poder aprovechar, digamos que las mejores prácticas que tiene Software One y experiencia que ya logramos en todas las migraciones que hacemos con los clientes. Y siempre que hablamos de migración, hablamos de las 7 Rs. ¿Sí? Eso se ve directamente en los proveedores de nube y en Software One lo podemos explicar de la siguiente manera. Tenemos lo que es el relicense, ¿sí? Que es como, digamos que la forma de tener un producto on-premise e irme a un modelo SaaS. Digamos que ya no lo administro yo como infraestructura, sino, por ejemplo, un CRM que yo ya lo consumo directamente como un servicio en la nube. Las siguientes 2 R sería retire, que es cuando ya directamente decimos, esta plataforma ya cumplió su ciclo, no la voy a usar. De pronto guardo un backup por si algo, pero definitivamente ya ni en la nube ni on-premise, digamos que la carga. La retain, que es retener la carga local por un tema, por ejemplo, de normatividad, por un tema de tecnología o es un sistema operativo muy viejo que ya no soportaba en la nube, que lo sigo manteniendo así no tenga, digamos, directamente un soporte, por ejemplo. Esas son las 3 primeras Rs. Las siguientes Rs ya hablan un poco más de migración. Entonces, ¿cómo hacemos un rehost? Que sería el cargar mi aplicación y llevármela tal cual a la nube, que sería un lift and shift, también se conoce el rehost. Un relocate, que en este caso vamos a hablar un punto bien importante, porque la relocalización, digamos que también se veía como una estrategia de llevar VMware on-premise a VMware directamente a un cloud, que es una oferta que continúa. Sin embargo, hay una letra pequeña e importante o unos cambios a nivel de licenciamiento que vamos a hablar hoy, el día de hoy, o un replatform, que en este caso es cambiar algunos componentes de mi solución. Aquí ya lo vemos, cambiar algunas arquitecturas, algunos componentes de la arquitectura de mi solución para servicios administrados en la nube que ya me den más beneficios a nivel, por ejemplo, de lo que es el consumo. A nivel de consumo, a nivel de administración, a nivel de funcionalidades. Y el refactor, que ya es un componente de modernización, es cómo yo rediseño y reescribo mi aplicación para aprovechar, digamos que, beneficios más nativos de la nube para finalmente administrar mis cargas de trabajo. Esas son las 7 R de migración que vamos a hablar dentro de los temas que tocamos el día de hoy. Y la siguiente lámina, digamos que es de las más importantes de la presentación, porque en tecnología tenemos un ciclo de vida demasiado dinámico. Es decir, constantemente estamos viviendo evoluciones. ¿Por qué? Porque lo único constante a nivel de ciclo de vida del software o de la tecnología es el cambio. Todo está cambiando constantemente no solamente a nivel on-premise, sino también incluso en la nube. ¿Sí? Y hay unos impactos muy fuertes porque tenemos tecnologías desactualizadas, reemplazamos temas de hardware, implican grandes inversiones y generalmente en las empresas vemos y pasa en todo lado que movemos la actualización hasta el último momento. Definitivamente cuando ya me toca migrar porque me va a caer ese soporte, empezamos a planificar y eso es parte de la metodología que queríamos hablar hoy de cómo anticiparme y apoyarme en AWS y en sus programas para poder, digamos que, llegar más rápido. También existen retos, por ejemplo, de coexistencias. A veces tenemos múltiples versiones de algo corriendo directamente y eso nos quita capacidad a nivel de evolución de la empresa, implica más esfuerzo también internamente y de terceros y hay grandes, digamos que, retos dentro de este proceso. Desde la aplicación, vemos que la aplicación tiene, por ejemplo, un ciclo de vida más largo. Lo que más impacta ahí puede ser más el lenguaje que yo use en el desarrollo. El sistema operativo finalmente también tiene un ciclo más corto que la aplicación y nos pone constantemente a estar actualizando sistemas operativos, ya sea por temas de compatibilidad, por requerimientos de seguridad que son bien importantes y finalmente el hardware, que es todavía más costoso y es un desgaste y digamos que avances mucho más rápidos también. Ustedes ven todo el tema de, por ejemplo, de procesamientos para IA, en donde muchas compañías están compitiendo por ser la número uno, digamos, a nivel de procesadores. Entonces, constante vemos que hay, digamos que cambios. Y esto no tiene escapatoria. ¿Sí? Localmente estamos en nivel de tecnología siempre corriendo con las necesidades de actualización de estas capas, por ejemplo, y nos quita gran parte del tiempo a nivel del trabajo de las empresas en tecnología y muy poco tiempo a nivel de innovación directamente, porque estamos corriendo con todo al tiempo. Entonces vamos a hablar hoy durante la charla de este punto bien importante y cómo impacta realmente y cómo la nube nos permite de pronto aprovechar esto dentro del todo el tema de migración. Entonces, para hacer un ejemplo más claro, tenemos, por ejemplo, un monolito que si lo vemos a nivel de modelos de servicio, ¿cuáles son los modelos de servicio? Todo lo que es IaaS, infraestructura como servicio, Platform as a Service, PaaS, se ve también Container as a Service o un serverless, por ejemplo,
que sería Function as a Service, en donde el monolito iría directamente a una migración, directamente a infraestructura como servicio. La base de datos, por ejemplo, podemos ir tanto a un IaaS, si yo quisiera instalar yo la base de datos, o consumir, por ejemplo, una base de datos como PaaS, como plataforma como servicio, en donde ya quito, digamos, ciertos temas administrativos y funcionalidades que ya vienen dentro del servicio administrado y digamos que tengo ya más beneficios a nivel de nube y voy madurando lo que es mi adopción de la nube. También hay, digamos, muchas estrategias para modernizar mi aplicación, ya sea, por ejemplo, en contenedores o servicios más nativos de nube, donde ligo ciertas capas directamente, o modernización a nivel, por ejemplo, de servicios serverless, que son, como dice la palabra, serverless, o sea, menos servidores, en donde yo simplemente corro un servicio y me desligo de todo lo que sea infraestructura directamente, a grosso modo. Entonces, hoy directamente vamos a hablar de esto, de esos escenarios directamente de rehost, replatform, por ejemplo, de migraciones lift and shift y bases de datos. El almacenamiento sigue siendo un factor bien importante de migración, tanto a nivel de backup o escenarios híbridos que vemos importante en los clientes, como mantengo cierto almacenamiento local y voy migrando a la nube para el día de mañana de pronto hacer el shift y ya ir directamente a usar una componente de nube como AWS, la refactorización y modernización y soluciones especializadas. Vamos a hablar un poco de VMware, de SAP, también Oracle, entre otras. Y también SoftwareOne tiene ahorita un programa bien importante, una estrategia para ayudar a estas empresas que tienen productos SaaS, apoyar también con financiamiento y estrategia y manos de SoftwareOne para ayudarlos a construir soluciones SaaS más modernas y que puedan darle la escalabilidad que el negocio requiere. Listo, esta es la introducción. Vamos a empezar primero con la parte de modernización. Entonces, cuando un cliente dice voy a la nube, ¿cierto? Generalmente busca resiliencia, ¿sí? Poder, digamos que ser resiliente ante alguna caída, algún componente, reducir costos, que es lo que vemos en la primera parte cuando yo migro, que hay una optimización que puedo ir haciendo en ajustes a nivel de cómputo, a nivel de consumo y tener la posibilidad de ir creciendo a medida que mi negocio va creciendo. A diferencia con Premise, que yo compro toda mi infraestructura y tengo que comprarla a largo plazo, ¿sí? Cuando uso solamente 10, 20% hasta que llegue, digamos, a su vida útil. Entonces, estos sueños de las empresas que quieren reducir, que quieren mejorar resiliencia, que quieren lograr agilidad, se empiezan a ver, digamos, incluso en estas fases. Pero realmente, cuando yo estoy aprovechando la nube, es cuando yo estoy realmente modernizando. ¿Por qué? Porque voy a servicios más nativos en la nube, donde voy logrando realmente una escalabilidad dinámica que ya es intrínseco del servicio, es decir, ya el servicio nace con escalabilidad, con buen rendimiento, con resiliencia, con reducción de costos. Y al no tener infraestructura, también reduzco todo lo que son los gastos operativos. Entonces nos gusta acá apoyar a las empresas porque es bueno tener un apoyo externo que les permita actualizar y aprovechar lo que es la modernización. Tenemos servicios puntualmente de advisories y de modernización de aplicaciones, en donde no solamente modernizamos, sino que también entregamos habilidades a los clientes, formamos a sus equipos para que también tengan contactos con estas tecnologías y les permiten cambiar de enfoques tradicionales a enfoques modernos. El objetivo es que ya el día de mañana no digamos es que voy a modernizar, sino ya que mi equipo desarrolla moderno. Es, digamos que la meta que buscamos a nivel de las empresas. Y modernizar finalmente nos lleva a esto, ¿sí? Yo a nivel de nube me escapo directamente de lo que son las actualizaciones de sistema operativo, las actualizaciones de hardware, porque AWS me provee servicios, tanto servicios administrados o managed services como serverless, que ya corren independientemente para mí. Yo no sé ni qué sistema operativo, yo no sé ni en qué hardware corre. Entonces me desligo de toda esa operatividad, costo, demanda de estar constantemente actualizando y contratando proyectos de actualización, haciendo el impacto tan grande que requiere para nivel de la operación de un servicio, a nivel de las aplicaciones, mi usuario final, y escapo esta necesidad que me implica realmente estar constantemente actualizando cuando yo realmente migro a la nube y voy, como decía el gráfico anterior, consumiendo más servicios modernos y desligándome un poco de las capas técnicas que no es mi negocio. El negocio de AWS es la capa técnica y de servicios. Nosotros concentrémonos en darle valor al cliente en aplicaciones modernas.
Listo. Y hay varios caminos, digamos, que para irnos a la nube. Tenemos caminos de la nube nativa, como mencionamos, contenedores, bases de datos administradas, movernos, digamos, también de licenciamiento a licenciamiento open source, por ejemplo. Hay muchas tecnologías en AWS que funcionan con open source, desde bases de datos, desde mensajería, desde servicios de integración, bastantes, o servicios de analítica. Hay varios servicios que corren también sin necesidad de ningún licenciamiento, que ya son serverless también y me permiten crear una estrategia moderna de datos. Y finalmente DevOps, como yo también pongo prácticas de ciclo de vida para automatizar y agilizar todo mi negocio con temas de modernización. Y acá hay diferentes valores, o sea, cuando uno ve estos valores a nivel de porcentajes en reducción de costos cuando estoy modernizando, un 39%, por ejemplo, usando serverless, reducción de aumento de la productividad, por ejemplo, 28%, porque ya desligo ciertas partes de la, mm, de la lógica, digamos, sobre cómo funciona un contenedor a nivel de escalabilidad, a nivel de administración, cómo tengo mejor resiliencia con servicios administrados, cómo logro agilidad con los datos, y cómo realmente tengo también sostenibilidad. Porque en on-premise muchas veces tenemos hardware que es antiguo, que requiere más energía, que requiere para mayor procesamiento, y ya en la nube, digamos, hay mucha innovación, por ejemplo, en temas de procesadores que tienen más eficiencia energética que los tradicionales. Entonces, cuando vemos las 7R que mencionábamos a nivel de modernización, generalmente del 100% de mi portafolio de aplicaciones, alrededor de un 5 a 10% se refactoriza para modernizar. ¿Por qué? Porque requiere una inversión alta, porque yo estoy cambiando código, equipos de desarrollo, equipos donde cambia arquitectura de los componentes, entonces es un impacto alto tecnológico, pero que yo le invierto hace 5 o 10% en las aplicaciones core de mi negocio que me van a llevar a los resultados que yo deseo, es decir, poder escalar, poder responder en un Black Friday, por ejemplo, a nivel comercial, que mi plataforma no se caiga y pueda soportar las ventas, etcétera. Entonces, generalmente, de todas las Rs, vamos viendo un porcentaje común en los clientes cuando hacemos todo ese análisis de portafolio. Y nuestra recomendación como Software One es esta parte del advisory. ¿Por qué? Porque cuando refactorizamos aplicaciones hay demasiadas preguntas internamente en el código. Librerías que se usan, librerías transversales con otros proyectos. Entonces, cuando los clientes empiezan a modernizar sin un advisory claro, realmente son proyectos que se plantearon en 6 meses y terminan durando 1 o 2 años, causando, digamos, muchos problemas entre el cliente y a veces el proveedor, que en este caso es Software One. Entonces, nuestra recomendación de modernización es haga un advisory que le permita realmente entender y dónde están las mejoras, dónde está la verdadera modernización y cuáles son las mejores tecnologías que se acomodan. Porque muchas veces toca reemplazar, es decir, volver a hacer el producto nuevamente, de acuerdo a qué tan antigua sea la tecnología. Por ejemplo, si usas Java Portlets, es un caso reciente, que definitivamente es mejor volverlo a hacer prácticamente, o refactorizar, o hacer un replatform de ciertos componentes, o realmente decir esto lo retengo, por ejemplo, o esto merita solamente un rehost. Y a nivel de serverless hay demasiadas alternativas de construir aplicaciones, ya sea con Lambda, que es una función que solamente corre código y me permite desligarme un poco de la infraestructura aprendida, o Fargate, que también es cómputo, pero a nivel de serverless, almacenamiento y diferentes sabores de bases de datos que vamos a hablar hoy, y también servicios de integraciones, por ejemplo, de mensajería, un componente de API Gateway, por ejemplo, un componente de arquitecturas basadas en eventos como EventBridge, que me permite responder ante eventos y arquitecturas más modernas. Eso, digamos, es la parte, por ejemplo, de lo que es modernización. Cuando hablamos de migración de cargas de Windows, también, digamos, hay una gran competencia finalmente con los demás proveedores de nube, pero AWS también tiene una larga historia de trabajar con cargas Microsoft, ¿sí? Y lo podemos ver en la historia, no solamente a nivel de servidores y bases de datos, porque AWS soporta todas las cargas que soporta el proveedor a nivel del tiempo de vida del producto y el fin de soporte de las soluciones, y vemos cómo a medida del tiempo va constantemente innovando, no solamente en soportar el producto, lo que son Microsoft o bases de datos SQL Server, sino también empezar a darle alternativas de máquinas dedicadas, por ejemplo, Marketplace, cómo se integra Microsoft y SQL Server a productos de AWS como System Manager, que es para un tema operativo en la nube, o para X-Ray, que es una radiografía que le puedo hacer al código de .NET. Hay muchos avances a nivel y facilidades de .NET para desarrollo, desde SDKs, por ejemplo, y vemos como una historia también para Visual Code, por ejemplo, con toolkits para desarrollar directamente y lograr agilidad.
Entonces vemos que hay una larga historia y una línea de tiempo ascendente a nivel de innovación y de apoyo a los clientes que usan Microsoft, también sobre AWS y también a nivel de modernización. Entonces, hay muchos informes que reflejan, digamos, cómo los clientes hoy en día tienen muchas mejoras a nivel de, por ejemplo, tiempo en actividad, por ejemplo, a nivel de implementación de soluciones más rápidas. También hay servicios nativos que soportan, digamos, por ejemplo, almacenamiento de tipo file server de sistemas de archivos, como los FSX, que es un servidor nativo para soluciones principalmente Microsoft, y también muchas alternativas tanto de seguridad como de licenciamiento para llevar sus licencias a la nube y acomodarse, digamos, a un tema que les mejore los costos y finalmente también rentabilidad. Es decir, hay un 37% menos de costos de infraestructura, ¿cierto? Cuando hay una inversión realmente que puede dar hasta un ROI de 442% en la nube. Súper. Y, Nico, sí, tenemos algunas preguntitas, no sé si tienen que ver con el tema más o menos para que vayamos sacando algunas. claro. Listo. Tenemos una que dice, ¿qué estrategias recomiendan para capacitar y alinear al equipo técnico y de negocio en el uso de soluciones de AWS? Bueno, digamos que hay muchas alternativas a nivel también de plataformas, digamos, de educación. Primero, pero digamos que lo que más se aprende realmente son proyectos de implementación que tengan un componente también de educación, es decir, llevarlos a los clientes a modernizar algo realmente pero que nos permita también interactuar con esa tecnología, con el equipo realmente, para que el conocimiento se quede dentro del cliente, ¿sí? También SoftwareOne, digamos, está en la línea de llevar también conocimiento a los clientes. Entonces, si un cliente quiere conocimiento de AWS, por ejemplo, quiere entender la capa core, nos puede también llamar o hacer un clic para empezarles a evangelizar, digamos, enseñarles a conocer a AWS y empezar a identificar necesidades y cuál es el mejor escenario que tengan a nivel de AWS. En eso podemos apoyarlos. Súper. Esto ya lo mencionamos un poco, pero vale la pena recordarlo. ¿Cómo ayuda a SoftwareOne a identificar aplicaciones que deben ser modernizadas? Perfecto. Entonces, dentro de esa primera fase, digamos, de identificación de portafolio, que vamos a hablar dentro de la metodología del MAP, entender las cargas y entender qué están corriendo y sus arquitecturas, sus lenguajes, por ejemplo, porque a veces hay modernizaciones forzadas, como es decir, tengo que modernizar de un framework, por ejemplo, .NET 4 o 3 a un framework core, digamos, multiplataforma, a la versión 8, 9, por ejemplo. Entonces, eso sí o sí es una necesidad que se ve en los clientes hoy en día de modernizar, o por ejemplo, modernizar versiones de SAP que ya están, digamos, llegando a un ciclo de vida fin. Este año muere, digamos, algunas versiones de SAP y me obligan a modernizar, o necesidades que definitivamente, mira, este es mi core, me estoy quedando corto a nivel de demanda de mis usuarios o me está haciendo muy difícil escalar y necesito modernizar porque necesito, digamos que transformar esta solución en una solución nativa en la nube que me permite escalar a demanda y mejorar, digamos que mis respuestas. Súper. Y aquí ya, digamos, como para cerrar este mini espacio de preguntas y ahorita seguir, digamos, como con las otras, veo que acá estás hablando un poco de cargas de trabajo, entonces aquí hay una que dice, hola, ¿qué servicios usan en AWS para asegurar los datos en caso de una migración? No sé si es de esto lo que vamos a hablar a continuación. Ok, Nico, ahí como para digamos que cerrar. esta charla, digamos, no está muy enfocada en soluciones, digamos, técnicas de cómo es el servicio, cómo funciona, pero digamos a nivel de data, digamos, cuando yo migro, primero, pues, la información está protegida en tránsito. Segundo, se puede activar, digamos, que formas de replicación continua, es decir, para que yo migro la primera parte, digamos, la primera foto y constantemente puedo activar para que haya una constante replicación de los cambios hasta el momento que yo diga corto, ¿sí? Entonces, cada vez va replicando constantemente, se almacenan tanto en tránsito como en reposo de manera segura y cuando yo digo corto, es decir, apago on-premise, me llevo a la nube y ya tengo la última versión de los datos, siempre actualizados. Súper. Ahorita seguimos con más preguntas, Nico. Perfecto. Entonces, dentro del escenario de Microsoft que continuamos en la línea, primero ese servicio de advisory va apoyado de muchas soluciones que hoy en día tiene tanto AWS con Microsoft para analizar, por ejemplo, compatibilidades de mi código actual en .NET Framework con framework, por ejemplo, .NET Core o 5 a 8, por ejemplo, o como también veo escenarios para containerizar tanto .NET
App2Container soporta tanto .NET como Java, entonces podemos llevarnos a una solución de Docker sobre ESS, que es el servicio de AWS para contenedores, o EKS, que es de Kubernetes, también para refactorizar. Entonces, es una herramienta que nos permite ver todas las necesidades que yo tengo a nivel de mi aplicación para refactorizar y finalmente también cómo hacer una extracción de mi aplicación para volverlo un microservicio. Entonces nosotros le decimos a los clientes, mira, estas soluciones no tienen ningún costo, están abiertas a cualquier empresa que quiera analizar, bueno, veamos cómo la portabilidad, veamos cómo contenerizo y esto los podemos apoyar directamente para que sin ningún costo por lo menos tengan el entendimiento de qué necesito hacer directamente para, o cuáles son los retos o qué tan complejo es mi código para yo llevármelo. Puede a veces ser más simple de lo que pensábamos o puede tener unos retos interesantes, pero lo importante es medirlo y saber. O el esquema Conversion Tool, que es una herramienta también del servicio de migración de bases de datos que me permite hacer un informe, es decir, tengo SQL Server y quiero moverme a un open source, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago cómo hago el análisis de qué tan complejo objetos, triggers, índices, vistas es compatible con un servicio como Aurora, por ejemplo, que es compatible con MySQL o Postgres? Entonces, ya con eso, con ese informe que me da esta herramienta de manera gratuita, yo puedo tener un conocimiento del impacto que tiene migrar mi solución actualmente de base de datos a la nube. Entonces, hay escenarios de rehost, de llevarme tal cual con el servicio de migración de AWS, tanto para servidores como para bases de datos, o también contenerizar el replatform, que es cambiar de un S2 o una instancia de cómputo hacia contenedores, o también moverme mi base de datos SQL Server, tanto a un RDS que maneje SQL Server, es decir, homogéneo, de SQL Server a SQL Server, o me voy a un heterogéneo, que sería de SQL Server, por ejemplo, a una Aurora, otra solución directamente un motor de base de datos. A nivel de refactorización, como mencionábamos, todas las posibilidades que me permite el advisory para eh, modernizar mi código y salirme también del licenciamiento, porque ya el .NET Core no solamente es multiplataforma, sino también sin licenciamiento. Y el Lambda, por ejemplo, servicios a nivel de Function as a Service, también soportan lenguaje de .NET. Y a nivel de bases de datos, muchas veces mi aplicación fue creada con un modelo entidad-relación, un modelo de base de datos tradicional, porque siempre se pensaba así, pero hoy en día hay muchos sabores de bases de datos, como DynamoDB, que es una base de datos no SQL, o como Neptune, que es una base de datos como para temas relacionales a nivel de grafos, por ejemplo, como redes sociales. Esta persona publica, tiene amigos, tiene comentarios, el otro hace comentarios y hace una relación, digamos, de grafos dentro de mi información. Entonces, a nivel de Microsoft, hay demasiadas alternativas para migrar a la nube y demasiados programas. Aparte del que vamos a ver hoy, también hay programas, por ejemplo, o sea, los programas de AWS están basados tanto en metodología, en financiamiento, ¿cierto? Y también, digamos, en apoyo en créditos. Son, digamos, que tres alternativas también que hay. Entonces, puntualmente para Microsoft hay programas para modernizar y hay programas también para hacer assessment con los clientes para salir, digamos, de temas de licenciamiento y llevarlos a cargas a la nube más nativas directamente, donde los clientes pueden usarlos. Hablemos un poco de VMware, ¿sí? No sé si todos saben directamente, pero VMware fue comprada por Broadcom, ¿sí? Donde pone el fin al licenciamiento perpetuo. ¿Qué es el licenciamiento perpetuo? Que es un derecho indefinido al licenciamiento. Yo hago un pago único, por ejemplo, y tiene un soporte limitado, digamos, directamente. Cualquier como cosa adicional cuesta aparte. Y cambió ese modelo de perpetuo a un modelo de licenciamiento por suscripción, que es un pago recurrente, tengo soporte continuo, pero el tema es que hubo casi un aumento, se puede decir casi de un 30% o más de su licenciamiento, de un momento a otro un poco apresurado y ninguna empresa, digamos, como un plan de migración, dependiendo de la montaña que hablábamos, puede ser una montaña pequeña o puedo tener muchas cargas de trabajo como un Everest, en donde planear una migración tan grande pues puede tomar tiempo. Entonces, esto cogió a los clientes un poco sobre el tiempo y decir, bueno, ¿qué hago? Algunos continuaron y pagaron, digamos, en la suscripción y empezaron a hacer un plan de migración, porque ya en este año tienen que cambiar o se quedan sin soporte. Y para muchas empresas quedarse sin soporte es un riesgo muy alto. Entonces, realmente es un momento estratégico hoy en día para decidir qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer con mis cargas de VMware? Entonces, puedo irme directamente con herramientas de AWS, servicios MGN, que es el servicio de migración, DMS, el servicio de migración de bases de datos, Migration Hub, que es la plataforma donde yo puedo directamente
administrar toda mi migración. Entonces, por ejemplo, MGN, cuando yo lo migro, mi máquina virtual hacia AWS, tiene una opción, por ejemplo, ya cuando migre, de eliminar, por ejemplo, utilitarios que haya en el sistema operativo de temas de VMware. Entonces, digamos que ahí ya me retira cierta parte después de la migración hacia la nube. También hay información, productos de terceros, de ISVs, en donde yo puedo realmente tanto simplificar la parte de migración, hacer análisis con CAST, por ejemplo, de análisis de que están listas están mis aplicaciones para migrar, o Matilda también es una solución muy conocida a nivel de automatizar y optimizar la migración, o también, pues como mencionamos arriba, los productos propios de AWS también funcionan muy bien. Hoy en día también se hizo una alianza nueva con Nutanix. Nutanix se explica como una solución hiperconvergencia, ¿sí? Que es una solución de hiperconvergencia que tiene combinado cómputo, redes, almacenamiento, virtualización en una sola solución, y a raíz de esto hubo una alianza con AWS para ofrecer Nutanix sobre AWS que nos permite migrar de una manera más fácil al tener una capa, digamos, de capa de red, es un poco más técnico, digamos, que me permite poder migrarme directamente de VMware on Cloud a AWS y migrarlo directamente hacia Nutanix sobre AWS y que no cambie direccionamiento IP. Eso es un tema, digamos, para darle doble clic para el que quiera saber más detalles, nos pueden avisar, pero es una muy buena alternativa también. O también con Red Hat, digamos, hay una herramienta que tiene Red Hat propiamente, que se llama Red Hat Migration Toolkit de virtualización, que nos permite conectar nuestro clúster de VMware a ROSA. ¿ROSA qué es? OpenShift sobre AWS. OpenShift es una solución de orquestación de contenedores muy robusta, muy madura, digamos, líder, digamos, también en el mercado a nivel de containerización de aplicaciones y modernización al ser nativo en la nube. ¿Por qué? Porque todas estas soluciones también de VMware tienen varios retos. Retos, por ejemplo, en aplicaciones que están usando librerías puntualmente o utilitarios de VMware, entonces desligarlos a veces de ese tipo de cosas puede ser a veces complejo, y por eso se ve el advisory importante en las necesidades a veces de cambios de soluciones como los VMware o SAP, por ejemplo, y también, digamos, permite directamente correr sobre, por ejemplo, contenedores SS o EKS. ¿Por qué contenerizar es una buena solución para salir de temas de VMware? En el caso de no querer continuar por los temas de costos. Porque cuando yo contenerizo una aplicación, me saco mucho tema de sistema operativo. Porque en el contenedor solo corre la aplicación con las librerías o paquetes específicos que requiere la aplicación y no se va, digamos, a capas más abajo de virtualización o sistema operativo puntualmente. Entonces, un contenedor en este caso nos da una portabilidad y una consistencia importante para poder, digamos, que ir más nativo a la nube, y también reduce un poco de costos y complejidad. Entonces, con VMware es un momento clave en este momento para decidir si migro o no y cómo aprovecho la nube en este caso. Listo. Todo lo de VMware, digamos que puede ir a estas cargas que ya hemos hablado el día de hoy, a nivel de servicios administrados, modernización o lift and shift directamente. Y también existen estos dos programas de VMware parecidos a los de Microsoft, pero puntualmente para VMware, para los clientes que quieran apoyarse en créditos, en partners, que puedan llevarlos más rápidos y salir de esta decisión de migrar a la nube y salir del licenciamiento de VMware. Ok, cuando hablamos de bases de datos, aquí también es un punto constante. ¿Cómo migro yo mi base de datos? Puedo hacer un lift and shift directamente de la forma más rápida. Puedo hacer un replatform, que ya es un servicio administrado en la nube, que me da muchas facilidades y reduce mi operación. No tengo que tener en cuenta nada del sistema operativo que mencionábamos arriba. Sí tengo que actualizar la aplicación, la capa, las 3 capas que hablábamos ahorita, la capa de aplicación, porque realmente el motor sigue cambiando. Es decir, tanto MySQL, Open Source como Oracle o cualquier proveedor va sacando versiones, entonces también tengo que, con ciertos servicios administrados, ir actualizando, pero ya no tengo que actualizar nada de capa de hardware ni capa de software, sistema operativo, por ejemplo. O un refactor también es cómo modernizo mi base de datos para escenarios con otro tipo de modelos. Mencionábamos que AWS tiene una larga lista de productos de base de datos o motores para diferentes soluciones. Entonces ya es hora de cambiar lo tradicional a nivel de modelo relacional y en verdad cambiar a las necesidades puntuales. Si yo tengo, por ejemplo, un JSON o un documento JSON que yo quiera poner en una base de datos que pueda escalar dinámicamente y soportar millones de solicitudes por segundo, por ejemplo, puedo irme a una DynamoDB. Entonces, esa refactorización de cambiar de un modelo relacional a un modelo más de tabla a nivel de normalización
pues digamos que es muy interesante y los podemos acompañar en ese proceso. Y finalmente, como mencionábamos, hay diferentes herramientas también para obtener toda la información de la data a nivel de lo que tengo a nivel de base de datos, ¿sí? El Data Fleet Advisor es un servicio que nos permite instalarlo directamente en on-premise para sacar toda la información de la base de datos y con el esquema Converter ver ese assessment de qué tan complejo sería migrar a otro modelo, a otro motor de base de datos o hacer una migración homogénea, que es decir, paso de Oracle a Oracle directamente a la nube. Y también esos productos de migración de base de datos nos permiten también constantemente replicar la información cambiante para el momento que yo diga corto y me voy a la nube. Entonces, ese esquema converter y el DMS tiene diferentes, digamos que compatibilidades. Puedo cambiar de una Oracle a Oracle, de una Oracle a MySQL, por ejemplo, y analizar, digamos que toda la compatibilidad que tiene para bases de datos no SQL también, para analítica, por ejemplo, o almacenes de datos de terceros, por ejemplo, pasarlo directamente a Redshift. Y esto es un ejemplo del reporte. Ese es el esquema Converter Tool. Ustedes lo instalan directamente en su máquina, por ejemplo, en su máquina Windows, y él empieza a decir de todas las tablas, de todos los constraints, índices, secuencias, triggers, dependiendo cada motor, la va diciendo si hay cambios sencillos, los puede cambiar directamente la herramienta o con intervención de un experto también directamente del lenguaje, del motor de base de datos, poder cambiarlo directamente. Entonces aquí hay muy buenas oportunidades también para hacer ese análisis inicial de cómo migrar a la nube e identificar si puedo cambiarme de un modelo licenciado a un modelo open source directamente. Listo, la migración de datos. Entonces la migración es bien importante porque donde residan sus datos, sus aplicaciones los seguirán. Y eso funciona como si fuera la gravedad. Es una analogía muy interesante que me gustó porque un objeto en el espacio va creciendo de masa y entre más masa va generando gravedad, ¿sí? Entonces, esa es la data. Entre mi data más va creciendo, los demás, mis soluciones o servicios, va a decir, yo necesito consumir esa data. Entonces, funciona como un efecto de gravedad y finalmente, donde esté almacenada, va a decidir dónde residirán y vivirán sus aplicaciones de 3, digamos que a 5 años. Entonces, constantemente hay necesidades de migración de data y hay diferentes servicios puntualmente de migración, ¿sí? Transferencia a nivel de SFTP, por ejemplo, productos Snow, que son más como dispositivos físicos, como un disco duro, o incluso hay un camión gigante, como si fuera un Optimus Prime, si lo puedo decir así, en donde podemos conectarlo a mi data center y llevarlo directamente a la nube. O servicios híbridos que vamos a hablar un poco de hoy para finalmente la alternativa que hay en AWS de datos es inmensa. O sea, los servicios de almacenamiento en bloque, de file systems, de objetos, y el costo es muy reducido y tiene clases también para almacenar data fría o histórica, mucho más económica, por ejemplo, que manejarla todo on-premise. Entonces, el almacenamiento híbrido que mencionábamos, como el File Gateway, que tiene 3 sabores, File, Tape, que es para cinta o para volúmenes de servidores, nos permite continuar con una capacidad híbrida en el sentido on-premise, ¿cierto? El producto se descarga, se provisiona acá directamente en la máquina virtual y él se encarga de llevar a la nube la mayoría de la información, bueno, 100% de la información. Entonces yo ya tengo, por así decirlo, un DR, si lo puedo a nivel de recuperación de desastres, porque toda mi información está en la nube, pero a nivel local, esta solución de File Gateway también me almacena localmente en caché toda la información principal. Por eso los sistemas de archivos, que hagan de cuenta que es una carpeta compartida ahí en el computador, en donde todos mis compañeros entregamos y guardamos, que sería un file server, eh, yo puedo tener localmente una capacidad más pequeña de solo lo que estoy usando en caché y finalmente toda mi información a nivel de backup está en la nube. Que si requiero algo en caché, pues el byte lo busca y lo vuelve a traer, eh, garantizándome que yo tenga la información más reciente, que mis usuarios no tengan una latencia muy alta, por ejemplo, al traer la información. O DataSync, que es una replicación continua en línea de mi información de diferentes protocolos y tipos de almacenamiento que tenga local hacia la nube, dependiendo del sabor. Objetos, file system de Windows, por ejemplo, o file system, por ejemplo, NFS con Linux, por ejemplo. Entonces hay muy buenas alternativas para migrar también y finalmente montar una arquitectura moderna de datos, con un data lake, por ejemplo, con la visualización de la data, todo lo que sea análisis de tiempo real, por ejemplo, lo que sea también el ETL de mi data y la transformación para hacer limpieza y darle valor a mi información, o almacenamiento de datos o procesamiento con MapReduce, por ejemplo, entre muchas alternativas que hay de servicios. Y finalmente, súper importante, la parte de SAP.
SAP, como todos saben, es una solución empresarial. Desde el 2008 ha sido muy importante, incluso de las empresas, de las 500 empresas de este ranking, se me olvidó, Fortune, bueno, de las 500 empresas más grandes del mundo, usan casi el 70% SAP. O sea, es una aplicación bien importante. Y también AWS fue incluso de los primeros o el primero en usar, en llevarse cargas directamente de SAP. O sea, SAP tiene la confianza en AWS para soportar muchas cargas directamente, soluciones de SAP, y tiene una historia también de innovación constante con ellos, tanto a nivel de diferentes plataformas como a nivel de gobierno, por ejemplo, en donde corren soluciones directamente en la nube. Entonces, también a nivel de SAP existen hoy en día, vámonos otra vez a la presentación inicial, que hay fechas de vencimiento de los productos. Entonces, el SC, digamos que la versión que la mayoría de clientes tiene, está por vencerse y digamos que hay un mantenimiento extendido. Entonces, hoy en día los clientes tienen que decidir qué hacer. Por ejemplo, si irse a un producto donde SAP for HANA, por ejemplo, o irse a un producto RISE, que sería ya también una solución de SAP administrada por SAP directamente, pero sobre AWS. Entonces, esa transformación, digamos que es importante porque SAP también es un producto que va madurando y permite también a los clientes acceder a nuevas innovaciones, a mejores formas de ver su data y su negocio desde SAP directamente. Entonces, tanto SAP va creciendo en su evolución de servicios de su base de datos HANA, por ejemplo, en memoria, a un producto SAP for HANA que ya va más enfocado en industria, por ejemplo, específicamente, o un servicio RISE, por ejemplo, que ya va más enfocado en transformación digital o Business Transformation as a Service. Sí, está IaaS, PaaS, y este concepto también me pareció interesante que ya empezamos a ver de soluciones que van enfocadas en la transformación del negocio como servicio. Entonces, hay alternativas para migrarse tradicionalmente, digamos, una especie de rehost hacia AWS de soluciones SAP, ¿sí? O consumir SAP como servicio ya sea con SAP RISE, digamos en este caso directamente. Y a nivel de beneficios, va súper importante tener en cuenta todas las ventajas. O sea, hay muchas ventajas, no solamente en experiencia a raíz de los años, ¿sí? Sino que también tienen muchos temas a nivel, por ejemplo, de seguridad con soluciones Nitro, que es una parte de hardware que también mejora toda la seguridad a nivel de las plataformas. Y AWS tiene instancias certificadas por SAP para sus servicios directamente. Hay mejoras, por ejemplo, con procesadores Graviton o temas, por ejemplo, de RPO0, algo súper importante para las empresas a nivel de la recuperación de las datos. Y en sí hay, digamos que muchos beneficios, por ejemplo, a nivel de BTPs, que son, digamos que los componentes que me permiten innovar, que corren incluso sobre AWS o que fueron desarrollados sobre AWS, por ejemplo, para que los clientes tengan servicios directamente para complementar su negocio SAP con soluciones alternas directamente. SoftwareOne es un proveedor, digamos, directamente certificado y que tiene una alianza muy importante con SAP para llevar los clientes directamente a la nube. Hasta acá los acompaño el día de hoy. Le doy el paso a mi compañero Juan Borítica para que les cuente un poco acerca de la metodología y también la parte del financiamiento que ofrece AWS para llevarlos a la nube. Juan, Nico, antes de, todavía no, venga, resolvamos algunas preguntitas que Dale, nos han dale, hecho aquí rapidito un momento. Claro que ¿Qué sí. recursos de AWS me pueden ayudar en caso de un evento catastrófico como un desastre natural o guerra en gran escala que afecte toda la infraestructura de AWS en Norteamérica? Totalmente. Creo que, Dios mío, ojalá no pase nada más, pero está muy delicado el tema por el lado derecho del mapa del mundo. Hay servicios se llama Disaster Recovery, dependiendo de lo que quieras, ¿sí? Una estrategia de backups a nivel de datos, ¿sí? Yo quiero llevarme mi data, entonces hay unos servicios puntualmente para replicar información en otras regiones de AWS del mundo. Hay servicios para replicar también, por ejemplo, todo lo que son servidores con el Disaster Recovery, que me permite, como mencionamos, hacer constantemente replicar información cambiante, ¿sí? Directamente a otras regiones en la nube. O también, por ejemplo, los servicios administrados, como la base de datos administrada, por ejemplo, me permite crear una instancia de lectura, ¿sí? Hay instancias de escritura y lectura y hay instancias de lectura para temas de rendimiento en donde yo puedo crear esa lectura en otra región, ¿sí? Que si en caso que si en mi región, digamos, hay un desastre natural, Dios no quiera, yo tengo la data replicada de manera asíncrona y que me permite, digamos, irme a la otra región en caso que yo requiera y prenderla a nivel de escritura
para que siga respondiendo mi negocio. Pero depende mucho de cuál arquitectura tengas y analizar cada servicio, cuál es la estrategia, digamos, de DR, y dependiendo de los temas de RTO y RPO que tengas, es decir, qué tan rápido necesitas pararte después de un desastre y qué tan rápido, qué tanta data, o sea, que el tiempo de pérdida de data permita a tu negocio para establecer la estrategia de migración o de DR adecuada. Súper. ¿Qué tendencias futuras en la nube deben considerar las empresas para planificar su migración? La tendencia, creo que ya, o sea, la mayoría es tendencia de rehost, pero la tendencia de modernización es bien importante. Creo que a nivel cultural de los equipos que empiecen a modernizar sus aplicaciones les va a dar una ventaja competitiva bien importante y aprovechar un catálogo de servicios de AWS. Ahorita con todo lo de inteligencia artificial generativa, eh, prender un servicio en AWS para tener capacidades de Gen AI o de servicios de IA a nivel de seguridad, a nivel, por ejemplo, de entendimiento del sentimiento de los textos, por ejemplo, es demasiado sencillo. Es decir, se invoca un API, se genera una respuesta y ya tengo una capacidad de inteligencia artificial directamente en mi compañía, a diferencia que localmente construir una capacidad lleva mucho tiempo. ¿Sí? Súper. Antes de seguir con Juan, tengamos una más y es cómo se calcula el retorno de inversión esperado tras la migración en la nube. Muy importante. Yo creo que veamos la siguiente láminas de Juan, porque el retorno también va muy enfocado en esa optimización. Sí, veíamos la gráfica ahorita que la migración me incrementa costos, pero a medida que yo ya voy ajustando mis cargas, voy llevándome a servicios administrados, voy llevando, por ejemplo, a temas de nube nativa o serverless, voy reduciendo cada vez mis costos directamente. Y ahí se puede analizar el retorno de la inversión versus lo que estoy pagando on-premise, que eso digamos que es muy importante lo que Juan les va a explicar el día de hoy. Súper. Entonces sigamos con Juan. Muchas Listo. gracias. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias, Nico, por toda la información compartida y un gusto a todas las personas que nos están acompañando hoy en este webinar. Bueno, como lo decía Nico, bueno, ya recorrimos un poco sobre todas esas posibilidades que tenemos a nivel de migración y cómo desde Software One los podemos acompañar en cada uno de esos pasos que tenemos de cara a la migración. Vamos a hablar un poco de la metodología de migración que está planteada por AWS, una metodología o una estrategia que está complementado con estrategias y es el programa de aceleración de la migración de AWS. Y es que realmente AWS entiende que migrar a la nube no solamente es un proyecto de tecnología y está asociado con todo un cambio a nivel de negocio, un cambio estratégico a nivel de negocio, por el cual nace realmente el mapa o el programa de aceleración de la migración. De ahí nace de toda la experiencia también que ha tenido AWS en migraciones hacia la nube, ¿sí? Y esta metodología es una metodología integral y está diseñada para ayudar a que las organizaciones, las empresas que ustedes representan hoy acá en este webinar, puedan migrar con éxito las cargas a la nube y escalar las operaciones ya estando en la nube. Y en Software One nos alineamos con esta metodología, nos alineamos con todo esto que plantea AWS para nosotros acompañar a los clientes en su viaje a la nube, como se denomina comúnmente, ¿no? Entonces, ¿qué nos brinda MAP? MAP nos brinda temas de funding para acompañar a realizar esas migraciones, pues, con un enfoque estructurado. Ese enfoque estructurado se compone de tres fases. Como vemos en la lámina, tenemos la primera fase, la fase de ACES. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el objetivo principal de esta fase? Es realmente evaluar el entorno actual y construir un caso de negocio sólido que nos permita presentar a las organizaciones, a los decisores del negocio, ese viaje a la nube y esa migración a la nube. Aquí, ¿qué hacemos? Destacar beneficios financieros y operativos de migrar a la nube. Ese es el objetivo principal de la fase de ACES. Ya entrando en ese detalle, cada una de esas fases se compone de diferentes actividades. Entonces, hacemos un descubrimiento de la infraestructura, hacemos un análisis de optimización de licenciamiento en la nube, hacemos temas de una lectura de cómo está el cliente actualmente
en su madurez para migrar a la nube. Y entonces empiezan a detectar diferentes puntos, focos en los cuales se debe desarrollar. Por ejemplo, hablemos de las perspectivas del CAF o del Cloud Adoption Framework de AWS. Hablamos de cómo están las personas, cómo está el gobierno, cómo está la seguridad y el resto de perspectivas las analizamos en ese Migration Readiness Assessment para identificar esos puntos que les mencionaba. Por otro lado, y relacionado mucho con una pregunta que hacían hace un momento, es cómo se habilitan los equipos para todo este viaje a la nube. Entonces, dentro de esta fase existe una actividad que se llama Immersion Days, que nos permite involucrar a los clientes, empezar a sumergir a los clientes en todo lo que tiene que ver con la nube para habilitarlos y que su adopción de nube sea mucho más sencilla. Y también está la posibilidad de hacer diferentes workshops o talleres también inmersivos en los que las personas de tecnología puedan empezar a usar los servicios de la nube de AWS. Esto es lo que hacemos en la etapa de ACES. Posteriormente está la fase de Mobilize en la que creamos un plan detallado de la migración a la nube. Esto pues incluye la utilización de herramientas, incluye capacitaciones, asimismo como lo veíamos en la fase anterior, pero pues ya en la fase de Mobilize es esa preparación ya previa para subir a la nube y acompañamos al cliente a generar ese modelo de gobierno que minimiza los riesgos al final durante la migración hacia la nube. Entonces, como les decía, establecemos y creamos esos fundamentos, creamos la landing zone también, está dentro de las actividades que hacemos en la fase de Mobilize. Definimos todos los temas a nivel de seguridad y cumplimiento, que, por ejemplo, si una empresa es del sector salud, tiene que estar regida a nivel de compliance por IPA, por ejemplo, o diferentes estándares en el mercado que le pueden aplicar a diferentes empresas dependiendo de su sector. Y en este caso, o en esta fase, en la fase de Mobilize, también empezamos a hacer una experiencia de migración. Entonces, de toda esa información que hemos recopilado durante las actividades de las dos fases, elegimos por lo menos una aplicación que nos permita migrar a la nube y empezar a tener ya esa experiencia de adoptar la nube. Ya esto, pues posterior a haber tenido el diseño y la implementación de una landing zone con todos los parámetros de seguridad, de redes que sean aplicables para el caso puntual. Y por último, tenemos la etapa o la fase de migración y modernización, donde se siguen implementando las mejores prácticas basadas en la carga de trabajo que el cliente esté migrando y se habilita posteriormente la modernización. Entonces, aquí en esta fase, el principal objetivo es, bueno, ya nos movemos a la nube basado en las olas de migración que hayamos definido en el plan de migración creado en la anterior fase. Y bueno, ya con eso, la idea es ya tener la operación y crear la operación ya de nube basado en las cargas de trabajo. Esto es a grandes rasgos lo que es la metodología de migración y lo que es el MAP de AWS. Si quieres, Nico, regálame la siguiente, porfa. Bueno, MAP es el programa más importante actualmente que, como les decía, no solamente es un programa que da fondos para que los clientes se migren a la nube, sino que está acompañado de toda una estrategia y toda una metodología garantizada y probada para migrar a la nube. Aquí estamos viendo un resumen de los programas de incentivos que AWS entrega a través de partners como SoftwareOne y que nosotros transferimos al final para que nuestros clientes tengan ese o puedan experimentar ese viaje a la nube. Pero no solamente está el MAP, existen otros incentivos, otros programas que dependiendo de la madurez y del estado o de la etapa en la que se encuentre el cliente en ese camino a la nube, pueden empezar a aplicar. Entonces tenemos un OLA, es muy previo a hacer un MAP Access en el OLA.
hacemos un assessment de licenciamiento, se puede hacer del licenciamiento de Oracle, se puede hacer assessment de licenciamiento de Microsoft, por ejemplo, e empezamos a identificar optimizaciones de cara a movernos a la nube y no movernos tal cual como estamos, evitando pues desperdicios y temas ahí de costos sobredimensionados. Tenemos otros programas relacionados con Microsoft, ya los contaba Nico. Tenemos programas relacionados con VMware. Tenemos programas también y diseñados especialmente para ISVs, y desde Software One también acompañamos este tipo de empresas y veamos los ISVs como esas empresas que han desarrollado software para vender o comercializar su software a clientes a nivel mundial. Entonces tenemos programas diseñados especialmente para estos clientes de ISV, y bueno, otros programas ahí que nos van a acompañar en este camino a la nube. Regálame la siguiente, Nico, por favor. Y bueno, ya basado en esa información que les hemos compartido, quisimos traer un ejemplo de un caso de negocio con ese financiamiento del MAP de AWS. Para este caso, tomamos datos referenciales de casos que hemos acompañado, de algunos clientes que hemos acompañado a migrar a la nube. Este es un caso de un cliente del sector de manufactura, donde ¿cuáles son sus tipos de cargas que va a migrar a la nube? Está su ERP, su aplicación core y las bases de datos que implica todo el ecosistema pues, tecnológico del cliente y de infraestructura del cliente. Es importante la proyección del consumo anual, porque basado en la proyección de consumo anual es que AWS da los fondos a través de Software One para hacer las diferentes actividades de las fases que tiene planteadas el MAP. Entonces, ¿por qué lo ponemos acá? Por eso, porque es importante que esa proyección de consumo anual es la base para el fondeo que puede realizar AWS. Y también es importante la cantidad de máquinas a migrar y cuál es su origen. En este caso, y ha sido los últimos escenarios que hemos tenido, y es que el origen realmente es VMware. Son infraestructuras que están virtualizadas a nivel de VMware. Entonces, conociendo este contexto, vamos a pasar a, bueno, ver cuáles son los montos de financiación o de financiamiento por fase. Tenemos para la primera fase AWS, para las actividades que veíamos en 2 slide anteriormente, puede entregar hasta $12,000 para que Software One ejecute en conjunto con el cliente específico esas actividades. Luego, exactamente, estas fases que Nico está mostrando acá. Luego tenemos la fase de Mobilize, en donde AWS puede entregar hasta $85,000 para realizar las actividades de la fase de Mobilize, y también aquí se empieza a cubrir lo que se denomina ya la migración hacia la nube. Hay una distinción acá, y es que en la fase de Access y en la fase de Mobilize el funding está creado para la entrega de cash o de dinero para cubrir servicios profesionales al partner, a Software One. Entonces, durante la fase de Access y la fase de Mobile recibimos eso para hacer todo el roadmap y migrar a los clientes a la nube. Maximizamos la inversión de AWS justamente para esto. Y por último tenemos la fase de Migrate and Modernize, donde AWS puede entregar en créditos de consumo a la nube, para este caso puntual, hasta $64,800. ¿Listo? Esto está full en créditos. Es importante mencionar que cada caso es particular y cada cliente y cada movimiento a la nube es totalmente particular. No hay un caso igual, pues que podamos decir exactamente va a recibir este funding en esta fase, exactamente. No, debemos sentarnos, analizarlo y entender cómo hacer ese fondeo de AWS de cara a la migración hacia la nube. Basado en estos valores que encontramos acá, nosotros tenemos un costo de servicios profesionales para realizar la migración de aproximadamente $97,000. ¿Qué es lo que encontramos acá? Que el funding nos cubre esos $97,000 para que el total de la inversión de servicios profesionales para el cliente, para la migración, sea de cero, tenga un valor de cero, pues.
Y posteriormente vemos todo lo que tiene que ver a nivel de consumo de AWS, ¿cierto? Donde en este caso es un contrato a 3 años, en donde mapeamos cuál es el consumo año tras año durante esos 36 meses. Entonces, el año 1 de consumo para este caso es de $175.200. ¿Por qué? Porque si la proyección de consumo anual es de 240.000, porque utilizamos ese funding que entrega AWS a nivel de créditos en la fase de Migrate and Modernize para que el consumo durante el primer año sea un consumo optimizado. Luego, ya el año 2, encontramos que el consumo sí está hacia los $240.000 y el consumo del año 3 también hacia los $240.000. Pero ¿qué es lo importante también de entender aquí? Y es que para el año 2 y el año 3 es vital ya haber empezado a abordar temas de modernización que nos permita que eventualmente esos consumos del año 2 y del año 3 sean consumos basados en las estrategias de optimización, sean consumos menores a lo que eventualmente está proyectado cuando nos movimos a la nube. Entonces, esto es importante mencionarlo acá en este punto. ¿Me regalas el siguiente, Nico, por favor? Aquí voy a pasar muy rápido por el caso o por el ejemplo 2 del caso de negocio con el financiamiento de AWS, y es un sector perdón, un cliente del sector oil and gas con cuáles tipos de cargas de trabajo. Tenía SAP, tenía todos los temas de analítica, tenía todos los temas de bases de datos y las aplicaciones core de su negocio, con una proyección de consumo anual de $550.000 y con un total entre todo el landscape, todas las cargas de trabajo, un total de 155 máquinas virtuales a migrar, también con origen en virtualización de VMware. En este caso, los montos por financiamiento para cada fase: ACES 27.500, Mobilize $251.000 y la fase de Migrate and Modernize $93.500, para un total de, en servicios profesionales, aproximadamente $278.500, y con lo que entrega AWS para la fase de Access y Mobilize, se cubre todos estos servicios profesionales para que el total de la inversión del cliente fuera cero en ese caso particular de este cliente. Y vemos el mismo escenario a nivel de consumos de AWS. El primer año hacemos una optimización basada en el funding recibido por AWS, y el año 2 y 3 de consumo lo dejamos con la proyección que tenía inicialmente cuando empezamos a estudiar este caso de negocio. Esa es la idea a la que queremos llegar con nuestros clientes: sentarnos, crear casos de negocio, de migración hacia la nube basado en el programa MAP de este estilo. Entonces, esto es lo que queríamos compartir en esta parte. Discúlpenos, por favor, estos 6 minutos que nos extendimos. Creo, Nico, que ya hay la siguiente. Bueno, otros programas, estás en mi Nico. Creo que ya se marca la principal información para no De tomar acuerdo. más tiempo. No sé si hay preguntas, Manuel, de esta parte. Las preguntas estaban muy enmarcadas justamente sobre que les diéramos, digamos, como algunos casos que hemos tenido, y al mismo tiempo, pues para que habláramos un poco ya, digamos, como para finalizar, que diéramos como un resumen de qué factores realmente se deben considerar desde este lado del mapa a la hora de hacer una migración y una modernización. Algo muy corto. Listo, Emma. Definitivamente lo más importante es entender el entorno actual, el entorno tecnológico actual del cliente. ¿Cuáles son esas aplicaciones? ¿Cuáles son esas cargas de trabajo que tiene? ¿Cuál es su ERP? ¿Cuáles son sus aplicaciones core? Y eso lo enmarcamos con lo que nos contaba Nico, de entender cuál es la estrategia realmente de migración que le puede aplicar a esas distintas cargas de trabajo, pero esa va a ser la base. La base va a ser cuál es la infraestructura objetivo a migrar a la nube de AWS. Listo. Entonces, Juan y Nico, de verdad que pues, agradecerles completamente el habernos acompañado. No sé si ahí al final tienen el slide con el código, digamos, como para que nos
nos ayuden proyectándolo. Listo. Aquí En este está, Emma. código que están viendo en este momento en la pantalla, las personas que estén interesadas en poder ser parte, digamos, como por ejemplo de estos casos, con lo que hacemos, digamos, como incentivos con AWS, si quieren conocer mucho más sobre migración, si quieren hablar con Juan, con Nico, resolver absolutamente todas sus preguntas y ver cómo puede aplicarse esto en su empresa, simplemente escaneen el código QR y ahí responden el formulario y pues ya nosotros vamos a estar comunicándonos con ustedes. Además también pues nos pueden contar qué les pareció la charla, qué más les gustaría ver en un futuro, etcétera. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Juan, Nico, de verdad que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a A todos. ti, Emma, Nico, y gracias a todos los que participaron de este webinar.